La pregunta número 7 nos mete en el capítulo de las litiasis. Nos presenta el caso de un varón de 19 años que presenta clínica típica de crisis renouveteral. En la radiografía se ve una imagen radiolúcida. En estas preguntas es importante tener claras las diferencias entre qué litiasis pueden dar imágenes radiotransparentes, radiolúcidas y radiopacas. Recordar que las radiotransparentes, resumidas por la regla mnemotécnica SIUS, son las de sulfamidas, indinavir, ácido úrico y santinas. Las radiolúcidas, como en el caso de la pregunta, son las producidas por cistina, y radiopacas serían las demás, las de oxalato fosfato cálcico, fosfato amónico magnésico, etc. En esta pregunta además nos indican que la orina es ácida. Son favorecidas por el medio ácido las litiasis de ácido úrico y las de cistina. Las de oxalato cálcico son indiferentes y las de fosfato son producidas más habitualmente en medio básico. Dentro de las respuestas que aparecen en esta pregunta es importante recordar la primera, que las litiasis por cistina son debidas a un defecto congénito, una enfermedad autosómica recesiva, en la que está aumentada la excreción de los aminoácidos dibásicos resumidos con la palabra mnemotécnica COLA: cistina, ornitina, lisina y arginina. La respuesta número 4, que es falsa, nos indica que la alcalinización no se hace por sus pobres resultados. Esto no es cierto, sino más bien al contrario. La cistina es muy importante en el tratamiento médico. El resto de las respuestas nos dan algunos otros datos sobre esta litiasis que son algo más rebuscados, que en el caso de poderse recordar pues sería estupendo, y en caso contrario pues intentaríamos trabajar más el descarte. La pregunta número 8 nos trae un caso clínico que es interesante repasar. Encontramos una mujer de 60 años que llega a la urgencia con un cuadro clínico de dolor lumbar derecho o hipocondrio, no se define, con signos analíticos sugestivos de sepsis severa. Aparece leucopenia con neutrofilia y alteraciones en los factores de la coagulación. En la radiografía se ven signos tanto de colelitiasis como de litiasis ureteral. Por lo tanto, la respuesta correcta es la realización de una ecografía abdominal, porque es la prueba que nos ayudaría a distinguir entre un problema biliar y un cólico renal complicado. Recordar que las indicaciones de manejo masivo en el cólico renal son la obstrucción severa, sobre todo en el caso de litiasis mayores de 10 milímetros, aparición de fiebre o sepsis, dolor incontrolable o en caso de riñón único para prevenir el incremento de la función renal. En este caso, previamente al tratamiento, hay que confirmar el diagnóstico mediante ecografía, que es una prueba rápida, barata y no invasiva, que nos dará la diferencia entre cólico renal, pielonefritis y patología biliar. La pregunta número 9, asociada a la anterior, nos dice que la ecografía resultó una hidronefrosis inderecha. Por lo tanto, el diagnóstico final es de cólico renal complicado con fiebre y sepsis. Es decir, ya está indicado realizar algún tipo de tratamiento invasivo. Dentro de las opciones que nos ofrecen, la más adecuada es la colocación de un catéter WJ derecho. Esto nos permite que la orina que está retenida e infectada a nivel del riñón baje a través del catéter hasta la vez riñón. Sería igualmente correcta en el caso
de que nos ofrecieran la utilización de una nefrostomía percutánea, que igualmente sacaría la orina infectada al exterior mediante un catéter percutáneo. El tratamiento antibiótico es necesario, pero siempre asociado a la derivación urinaria. El tratamiento de las litiasis ya formadas es difícil de preguntar, ya que es un tema controvertido, cambia mucho el manejo de unos hospitales a otros, en unas guías y otras. Las guías clínicas para el tratamiento suelen ser bastante abiertas. Sí que es frecuente que pregunten, por ejemplo, las contraindicaciones para el tratamiento con litotricia extracorpórea, siendo las absolutas el embarazo, la obstrucción distal al cálculo que se va a tratar, ya que el cálculo que trataríamos acabaría chocando con la región distal en la obstruida, y la presencia de infección urinaria, ya que el tratamiento con la litotricia extracorpórea podría producir una siembra infectiva. En el caso que nos ocupa, nos presentan una paciente con una litiasis coraliforme que ocupa completamente el riñón, un riñón que además tiene una función de solamente el 5% respecto al 95% del contralateral. Las litiasis coraliformes son de manejo complejo, ya que la litotricia produce de fragmentos habitualmente de gran tamaño y difícilmente expulsables, y que muchas veces para tratarla requiere cirugía abierta compleja. En este caso, lo que nos intenta decir es que con una función de solo el 5%, las complicaciones de esa litiasis, tanto dejándola como intentando darle alguna solución, podrían ser mayores del beneficio que íbamos a obtener resolviendo la litiasis. Por lo tanto, la nefrectomía sería probablemente la mejor. La pregunta número 11 nos recuerda la importancia de conocer las distintas litiasis, su etiología y el mecanismo de formación, para así intentar realizar algún tipo de tratamiento dirigido a evitar la formación de la litiasis. Dentro de las litiasis, posiblemente la más importante en los distintos exámenes que se pueden consultar sería la de oxalato. La hiperoxaluria tenemos una primaria que se puede tratar con piridoxina o con trasplante hepático y frecuentemente asociado a trasplante renal, puesto que la hiperoxaluria primaria posiblemente acabe terminando en una insuficiencia renal crónica debido a la aparición de litiasis recidivantes. La hiperoxaluria secundaria está causada o bien por la malabsorción de ácidos grasos por enfermedades pancreatobiliares, como es la respuesta 3 de la pregunta que nos ocupa, afectación intestinal por distintas enfermedades o intervenciones quirúrgicas que puedan afectar a la absorción de estos ácidos grasos. Principalmente son las enfermedades o cirugías que afectan a la región distal del hilo terminal, los últimos 10 centímetros principalmente, y de manera ya menos importante las intoxicaciones por etilenglicol, litoxifurano y vitamina C. Dentro del tratamiento de estas hiperoxalurias secundarias, los tratamientos podrían tratarse con colestiramina, dieta pobre en ácidos grasos e intentar corregir en la medida de lo posible todos estos síntomas de malabsorción que nos han conducido a la hiperoxaluria. La pregunta número 12 nos presenta un caso clínico inicialmente de aspecto complejo. Tenemos una paciente que tiene una función renal ya deteriorada previamente, con una creatinina de 2,3, lo cual más adelante será fundamental en el manejo de la pregunta. La clínica es típica de cólico renal, tiene dolor lumbar. El dolor lumbar del cólico es frecuentemente irradiado por hacia genitales, sobre todo en presencia de litiasis bajas. No es infrecuente la presencia de náuseas, vómitos y cortejo vegetativo.
Muchas veces lo que nos distingue el dolor lumbar de un cólico respecto de una pielonefritis es que el dolor cólico es intermitente, no mejora en ninguna postura, mientras que el dolor de la pielonefritis es un dolor continuo que en reposo y en postura antiálgica sí que es más fácilmente soportable. Según avanzamos por el caso clínico, encontramos que en la exploración física una repercusión renal positiva, lo cual tampoco nos aporta mucho. Y la radiografía vemos que es una radiografía normal. Con una clínica tan típica de cólico hay que sospechar un cólico producido por una litiasis radiotransparente. Según avanzamos por el caso clínico, tenemos la analítica de sangre, que un hemograma normal. Nos interesaría el caso de aparecer leucocitosis o leucopenia, que nos podría hablar de sepsis y por lo tanto un cólico complicado. En la bioquímica, una creatinina de 2,5, que solo es un poquito peor que la habitual. La ecografía es también muy sugestiva de obstrucción del tracto urinario superior, puesto que aparece una dilatación del sistema excretor. El dolor del cólico renal se produce por la sobreextensión de la cápsula de Gerota que vuelve al riñón. Por lo tanto, para que aparezca cólico es prácticamente imprescindible que haya un cierto grado de dilatación. Después de hacer un diagnóstico fino y haber decidido que sí, que en efecto es un cólico renal con litiasis radiotransparente, el caso clínico nos lo dice en las dos últimas fases, para luego preguntarnos qué prueba de diagnóstico utilizaríamos para confirmar nuestro diagnóstico de sospecha. El más indicado para descubrir litiasis radiotransparentes suele ser la urología intravenosa, que utilizando contraste que se excreta por los riñones podemos ver luego en la litiasis en negativo. Sin embargo, esta prueba no es conveniente hacerla en pacientes con función renal alterada, ya que el contraste es agresivo para el parénquima renal. Por lo tanto, nos inclinamos por la respuesta número 4. El TAC helicoidal, con el número de imágenes que toma, nos puede captar litiasis radiotransparentes. Por lo tanto, un TAC helicoidal sin contraste sí que nos permitiría diagnosticar con casi absoluta certeza la litiasis en el caso que nos